Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador desde la capital de Quito, y su trabajo fundamentalmente es producir contenidos de salud y contenidos de política, contenidos de ambiente sobre lo que está sucediendo en Ecuador, en el continente americano y el mundo, pero además es un productor de plantas medicinales, en especial de una planta medicinal denominada guaviduca o Piper carpunia, que es una planta medicinal de los Andes, de la costa del bosque nublado, y que tiene propiedades antiespasmódicas, por lo que es muy útil en cólicos intestinales, cólicos renales, cólicos menstruales, cólicos hepáticos, pero además en enfermedades respiratorias como el COVID y las enfermedades asmáticas, en donde existe contracción de los músculos lisos, es decir, de todo lo que es los músculos involuntarios del cuerpo. Por sus posibilidades también es un expectorante y por lo cual es muy útil inclusive en pacientes con tuberculosis. Su trabajo fundamental es coadyuvar a los medicamentos que se utilizan para estos tratamientos específicamente. Hoy hablaremos acerca de lo que se está viviendo en el mundo respecto a la salud y la vida de los seres humanos y de la vida en general del planeta. Para entender esto, partiremos de que estamos viviendo las guerras de Ucrania y de Irán, que son el preámbulo de una tercera guerra mundial, donde, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, el uso de armas químicas fue proscrito y muy pocos países no la volvieron a usar en la Segunda Guerra Mundial. En la Tercera Guerra Mundial que estamos viviendo, el uso de las armas nucleares es la que está proscrita. Todos los países están tratando de que haya un acuerdo de paz y de uso de las armas nucleares, y justamente por este problema es que se produce la guerra de Irán, pues Estados Unidos exige a Irán eliminar el enriquecimiento de uranio que le permitiría tener armas nucleares. Sin embargo, países como Israel, Sudáfrica, Corea del Norte, India, Pakistán ya las tienen, a más de los 5 países que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en la base del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que son los países que tienen armas nucleares: China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Bien, el gran problema es que estas guerras nos indican que en general la conducta humana se encuentra alterada. Y esto no es la primera vez que sucede cuando se produce un fenómeno como es el cambio climático. La elevación de la temperatura en el planeta Tierra, y en estos momentos acelerada por el fenómeno del Niño, más la contaminación ambiental que los seres humanos están produciendo, la deforestación y otros, se produce justamente en que las sociedades, cuando hay estos periodos de gran calor, en lugares donde hay agricultura precaria como África, como el Oriente Medio, y en donde existen desiertos, el problema del agua se convierte en el motivo de olas migratorias, y este problema del agua, de la pérdida de cultivos, ahora acelerada porque en África los países han dejado de recibir sobre todo fertilizantes provenientes de Ucrania y de Rusia,
y esto ha alterado también con el paso del estrecho de Hormuz de los barcos petroleros, también la producción de fertilizantes, a más de la producción de combustibles, se ha visto seriamente alterada. Esto, a más de encarecer los precios de los productos de primera necesidad en todo el planeta, ha encarecido el precio de los fertilizantes, sumado al calentamiento global y a la sequía que está comenzando a producir el fenómeno del Niño, especialmente en África. Ya en países como Etiopía hay 6 millones de seres humanos que han tenido que abandonar sus casas y sus tierras, y es una ola migratoria que se precipita donde existe agua. Los países donde en este momento existe mayor cantidad de agua son los países de Sudamérica, los países de Europa y, por supuesto, también ya antes en esta zona de la India, próxima al río Ganges, donde se producen las lluvias monzónicas. Estos desplazamientos masivos de población hoy se ven complicados porque existe la facilidad del transporte y las conexiones viales, las conexiones aéreas, las conexiones navales, convierten a Europa en un foco de atracción de masas humanas, igual que lo hace Estados Unidos. Ante esta realidad, Estados Unidos, al igual que muchos países de Europa, han endurecido las medidas contra los migrantes. En el caso de Estados Unidos existe entonces expulsión de los migrantes denominados ilegales, en especial latinoamericanos, y en el caso de Europa se están cerrando las puertas especialmente a las migraciones procedentes de Medio Oriente y de África, y esto se debe fundamentalmente a que en los siglos precedentes al siglo XXI, Europa se apropió de gran parte de territorios de Medio Oriente, de América Latina, de América en general y de África, y convirtieron a Europa en el centro de atracción, en el polo de atracción, y no solo de atracción, sino el centro del control mundial geográfico, como lo fue gracias al Imperio Español, al Imperio Portugués, al Imperio Francés y sobre todo al Imperio Británico. Hoy, con Estados Unidos a la cabeza, que se convirtió en el país más poderoso del mundo y que llegó a crear una economía en la que era la única dominante sobre las demás, que le permitió establecer 800 bases militares, convertir al dólar en la moneda de referencia y además convertir a todo lo que es la producción de motores, de vehículos y la mecanización, la automatización, la robótica y ahora con el desarrollo de la Internet en el centro del país del mundo. A este cambio climático, a esta presencia monstruosa del fenómeno del Niño que se viene, a las olas migratorias generadas por el cambio climático y por las facilidades de transporte y a la gran concentración de la riqueza, especialmente en países como Estados Unidos y Europa, hace que la población del planeta Tierra pretenda invadir Europa y Estados Unidos, y esto, a su vez, junto con el conflicto por el petróleo de Irán y el control del estrecho de Hormuz, junto con el conflicto de Rusia con Ucrania, que es un conflicto entre la OTAN y Rusia, nos vemos en la seria dificultad planetaria de que la vida en todo el planeta Tierra se encuentra bajo una seria amenaza. Gracias.